Bueno, muy buenas tardes. Simplemente aquí para dar inicio a esta segunda mesa de trabajo. Para nosotras, como parte de la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno, esta es una continuación de los trabajos que hemos venido realizando de la mano con el Senado para poder identificar aquellas temáticas más relevantes para poder contribuir a la mejora de la empleabilidad juvenil en México. Entonces, antes de iniciar con la parte más técnica, le doy la palabra al senador Emilio para que nos dé unas palabras de inicio. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Nos dimos cita hace casi 4 meses, donde tuvimos una primer mesa de trabajo. En este esfuerzo de una articulación, una alianza de actores de sociedad civil, esencialmente, jóvenes con trabajo digno. Y convocamos, acordamos, comentamos en esta primera mesa volvernos a reunir para poder tener una serie de productos legislativos que nos pudieran permitir llegar al primer periodo de sesiones del último año de esta legislatura y del Senado, para poder poner en el centro de la discusión lo que sucede con las juventudes en este país en materia de trabajo digno. Y por eso le quiero agradecer mucho a las organizaciones que en realidad por ellas estamos acá sentados. Muchas gracias por su tesón, por su esfuerzo, por empujar. Y también agradecerle a mi colega, el senador Gustavo Madero, que especialmente viajó de Chihuahua para este encuentro. Ahora estamos en receso y la mayoría de las y los senadores se encuentran en sus entidades. Es el caso de la senadora Alejandra Reynoso, ella es de Guanajuato. Le saludo a su representación. Y también es el caso de la senadora Patricia Mercado, que ella, al ser de lista nacional, no se encuentra con nosotros. Están atendiendo responsabilidades de su mandato. Pero ellas dos fueron también de inicio convocantes a este ejercicio. Están muy pendientes, pero por la naturaleza de su representación están con nosotros. Pero están acá ambas representaciones, ambos equipos están aquí. Las representantes están aquí con nosotros, nosotres, y en el entendimiento de que estamos intentando hacer un ejercicio plural, más allá del grupo plural, ¿no? Más plural que el grupo plural, ¿no? Que quede claro, dejamos en actas, maestro Madero, ¿no? que hay más plurales además de nosotros, ¿no? De manera que podamos hacer un trabajo que ayude de la mejor manera a este trabajo legislativo. Siéntanse todas bienvenidas, bienvenidos acá al Senado de la República, y haremos las mesas que tengamos que hacer, pues, ¿no? En el periodo legislativo eventualmente vamos a tener que hacer un trabajo más intenso. Así que pues creo que nos preparamos con entusiasmo sin igual, como dirían los clásicos, para los trabajos por venir. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al senador Emilio y al senador Gustavo Madero por estar aquí, y también a las que no están, pero están sus equipos. Nosotros, la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, pues somos una red de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y algunas áreas de responsabilidad social de algunas empresas. Y como alianza, pues tenemos presencia en todo el país, ¿no? Entonces sí ha crecido la red y hemos crecido también nuestra presencia en todos los estados. Como dijo el senador Emilio, esta es una segunda mesa de trabajo. Nosotros buscamos en la alianza, en la red, la inclusión económica de los jóvenes oportunidad. Seguramente recordarán que en la primera mesa colocamos este concepto y ya no es necesario volverlo a explicar, pero bueno, vuelvo a decir que nos referimos a ellos y ellas con menores posibilidades, ¿no? Con más barreras, diría yo, económicas, educativas, culturales, y queremos centrarnos en ese sector de la juventud en el país, que es pues el más amplio, ¿no? Y lo que queremos ir trabajando, que va a ser un proceso, es realmente que podamos tener una política de empleabilidad de jóvenes, oportunidad adecuada, eficaz, ¿no? La vez pasada, en la reunión de abril, dedicamos un buen rato a la
valoración, evaluación del Jóvenes Construyendo el Futuro, porque es el programa, es la política que ha estado presente estos 5 años, ¿no?, en esta administración. Hoy no nos vamos a detener en eso, sí lo estamos mencionando de nuevo, pero no nos vamos a detener en el análisis de esa política, ya la damos por vista. Habría muchas cosas que comentar, ¿verdad?, porque en estos meses tenemos más datos de qué ha pasado con ese programa, pero no ese es el objetivo. Más bien, en la sesión 1 salió la propuesta, y es en lo que hemos avanzado, y ahí tienen ustedes sus documentos, ojalá los puedan leer porque sí fue un trabajo interesante en nuestro equipo, para nosotros. Salió la propuesta de cómo está la legislación en relación al trabajo, ¿no?, a los jóvenes y el trabajo. Y entonces nos dimos bueno, no existe, bueno, en la Ley Federal del Trabajo hay dos menciones, ¿no? Se habla de que cuando se contrata hay un periodo de prueba y qué pasa con ese periodo de prueba. Y se habla ahí en la Ley Federal del Trabajo del concepto de becario, pero sin embargo desde hace 5 años en el país se empezó a usar el concepto de aprendiz, ¿no? Cuando se planteó el Jóvenes Construyendo el Futuro, ustedes recordarán desde, ¿no?, los eventos, la narrativa de ese programa se hablaba de los aprendices, que era un programa para aprendices, pero en realidad esa palabra no está en la legislación. Entonces nosotros nos preguntamos y bueno, va a ser materia de discusión de esta reunión, si se necesita una ley de aprendices o si se necesita una ley del primer empleo, porque en años anteriores en el país se tuvo y ya no tiene vigencia esa ley. Tampoco es que consideremos que haya que regresar, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si es una ley del primer empleo, si es una ley de aprendices, ¿qué ayudaría realmente? Y lo vuelvo a poner en el foco, ¿qué ayudaría realmente a ese paso para que todos los jóvenes de oportunidad puedan iniciar su desarrollo profesional, iniciarlo en condiciones de trabajo digno, ¿no? Esa es como la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, bueno, pues el equipo hemos avanzado en algunas cosas que ahorita Caro va a presentar. Volteamos la mirada a otros países, qué hay en otros países, y ahí tienen ustedes el documento de lo que encontramos. ¿Se trataría entonces de una ley del primer empleo o se trataría de una ley de aprendices o de qué se trataría? ¿Cobijaría el becario, más entendido como prácticas profesionales o no? En fin, como que todo eso es la discusión en la que hoy queremos avanzar, ¿no? Y poder salir de aquí con más claridad para ver entonces, ahora sí, si nos ponemos de acuerdo, que segura estoy que sí, cómo avanzamos ya en la construcción de una ley que pueda ser la base para una política pública de empleabilidad para jóvenes oportunidad. Lo dejo ahí como introducción, Caro. Perfecto, muchísimas gracias. Y nada más como recapitulando un poco lo que comentaba Tere, parte de la primera mesa nos quedamos con 2 tareas específicas. La primera tarea fue identificar cuál ha sido la experiencia y los resultados, sobre todo, de las iniciativas que existen a nivel de América Latina, sobre todo, para ver, ¿no?, en qué nos parecemos. Tampoco queremos voltear a mirar de repente países en donde tenemos más diferencias que similitudes. Y en la otra tarea que nos quedamos fue, lo mencionábamos respecto de cuáles eran los retos y oportunidades del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y un tema muy importante era el tema de las habilidades socioemocionales, ¿no? Y lo que encontramos, de hecho, como parte del primer encargo, que era revisar las iniciativas a nivel internacional, fue con grata sorpresa de que el tema de habilidades socioemocionales es un componente también de estas iniciativas en algunos casos. Y entonces, en los folders podrán encontrar estos 2 productos. El primero, un documento mucho más exhaustivo en donde hacemos una revisión de cuáles son estas iniciativas a nivel de América Latina sobre primer empleo, ¿no? Y una nota de política pública en donde exploramos un poco más cuál es la relevancia de estas habilidades socioemocionales y cómo las entendemos dentro de los programas, ¿no?, que apoyan empleabilidad juvenil, ¿no?
Entonces, antes de pasar al diálogo, que creo que es uno de los temas que más nos apasiona con ustedes para poder identificar cuál es la ruta crítica de trabajo en el cual la Alianza puede apoyarles, quisimos hacer como un breve resumen de lo que pueden encontrar en el documento más exhaustivo sobre qué es lo que hemos encontrado en América Latina, como para poner un poco de contexto, ¿no? En América Latina lo que hemos encontrado es una serie de iniciativas muy distintas, y comentamos iniciativas porque no queremos que haya una confusión respecto de legislación, marco regulatorio versus temas de política pública. Porque en algunos casos han habido, digamos, casos de éxito en donde no necesariamente ha tenido que ser habilitado por una ley para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, hay habilitantes o no hay restricciones a nivel legislativo que ha permitido, en algunos casos, que el Ejecutivo pueda desarrollar algunos programas, ¿no? Que en este caso, si hacemos la comparación, Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Tiene digamos, un espectro donde está operando y no tiene en estos momentos una barrera. Ahora, entonces nosotros nos encargamos no solamente en ver leyes, sino también en ver qué otras iniciativas hay, ¿no? Y encontramos 4 en particular que queremos poner en la mesa. El primero que encontramos son temas de contratos de aprendizaje. Contratos de aprendizaje los hemos podido definir como aquellos que promueven o facilitan la formación dual, es decir, aquí el tema técnico es muy importante y tiene un componente bastante relevante respecto a la formación en institutos, centros de capacitación o incluso la formación en las mismas empresas in situ, ¿no? Dos ejemplos relevantes sobre este tipo de iniciativas, de contratos de aprendizaje, están Brasil y Chile, ¿no? En donde ya tenemos información sobre cuáles han sido los resultados y vemos que ha habido un buen porcentaje, más del 50% en el caso de Chile, de inserción laboral posterior, ¿no? Entonces, este es un ejemplo a tomar en consideración y este programa de aprendices viene desde los 90, finales de los 90, ¿no? El otro tipo, digamos, de iniciativa que hemos encontrado son las capacitaciones laborales juveniles. Esto, nuevamente, está muy vinculado a temas de capacitación técnica y aquí en particular encontramos que también toma en consideración características de la población objetivo. No sé si recordarán, en la primera mesa hacíamos hincapié sobre, antes de decidir cualquier iniciativa, tenemos que ver a quién queremos, ¿no?, impactar, ¿no? Y entonces aquí encontramos que para este segundo tipo de capacitación laboral juvenil que le llamamos, está muy concentrado en aquellos jóvenes oportunidad en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí encontramos 2 ejemplos muy relevantes, uno de Argentina y uno de Chile, en donde sí vemos que no tenemos muchos resultados sobre qué pasó después, pero sí tenemos, para que se vayan dando la idea, cuál es el tamaño del padrón de beneficiarios aquí, ¿no? Estamos hablando que en Argentina llegamos a cerca de 286,000 y en el caso de Chile, entre el 2014 y 2018, más de 423,000 beneficiarios, ¿no? Pasamos al siguiente, gracias. Ahora, pusimos estos otros 2 tipos al último porque los conversamos un poco en la primera mesa. Encontramos un tercer tipo que básicamente es un tema de subsidio al empleo, ¿no? Y no sé si recordarán que platicábamos de que las iniciativas que podríamos identificar para México podrían ser una combinación, ¿no?, de varias experiencias y en algún momento se puso en la mesa y lo podemos conversar más adelante, el tema de subsidios, ¿no? En este caso, como referencia, les ponemos 2, que es Colombia y Panamá, y en ambos es bueno, en el caso de Colombia es un subsidio a contratar jóvenes recién egresados sin experiencia profesional. Y en el caso de Panamá es un apoyo económico para contratar pasantes, y aquí hago la distinción porque justo es importante poder identificar cuál va a ser nuestra población en este caso. Como decía Teresa al comienzo, si estamos viendo por aprendices o si estamos viendo por primer empleo, hay sus diferencias, ¿no? Y en el caso de Panamá, pues este apoyo económico está relacionado a temas de pasantes, ¿no? Y luego encontramos un cuarto tipo que le llamamos regímenes especiales, y acá sí están vinculados con lo que habilita a nivel de ley,
¿no? Y en este caso tenemos a Paraguay y Costa Rica, y estos son básicamente regulaciones o legislaciones para promover la inserción laboral de jóvenes y están muy relacionados al tema del salario mínimo o a primer empleo como tal, ¿no? En Paraguay tenemos la Ley de Inserción de Empleo Juvenil y en Costa Rica el salario mínimo diferenciado. De hecho, este salario mínimo para las y los jóvenes involucrados va siendo progresivo en el tiempo, ¿no? Bueno, ese es como un preámbulo que queríamos hacer respecto del contexto, de qué es lo que encontramos como una de las tareas. Y antes de pasar al diálogo, nos gustaría como también poner en la mesa cuáles son estos 3 temas importantes que nosotras como alianza planteamos a esta mesa de diálogo. Como verán, no existe una sola solución o no existe una sola iniciativa a la que le tenemos que apuntar como México. Creo que podemos estar pensando en una combinación, ¿no?, de las experiencias que vemos a nivel internacional e incluso poder identificar cuál es, ¿no?, también el espectro, ¿no?, también de legislación que se puede tener. Sin embargo, hay 3 temas que independientemente de cuáles sean estas iniciativas que se seleccionen, proponemos como alianza tomar en consideración. La primera es un tema de definición de población objetivo y esto es muy, lo mencionábamos también en nuestra investigación sobre jóvenes construyendo el futuro. Para nosotras es muy relevante que podamos definir a quién, ¿no? Quiénes son los que queremos impactar, ¿no? Ahora bien, no nos olvidemos que cuando hablamos de quiénes, no solamente son las y los jóvenes, sino también pensemos por el otro lado, qué pasa con las empresas, ¿no? Entonces, es importante entender aquí que la población objetivo tiene que venir por una definición y un entendimiento tanto de la oferta como la demanda laboral, ¿no? Entender quiénes son las personas que buscan empleo, pero además también cuáles son las y los empleadores que buscan trabajadores, ¿no? Para poder de esta manera seleccionar una o unas medidas que se puedan ajustar a este contexto en México. El segundo tema, y aquí disculpen si nos ponemos un poco economistas, pero es bastante relevante esto con base en la experiencia que hemos tenido y que estamos viendo con Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos que pensar en que estas iniciativas, estas políticas públicas, ya sean de ley, ya sean, ¿no?, que se empujen de alguna u otra forma, tienen que tener 2 elementos esenciales. Primero, que pase un análisis costo-beneficio, es decir, sobre todo si es que estamos pensando en que de repente vamos a considerar temas de subsidios, tenemos que hacer esta evaluación y no necesariamente todo tiene que ver con parte de Hacienda, sino también cuantificar, ¿no?, que los beneficios que se van a obtener a nivel futuro, incluso de estas personas que están involucradas en los programas, pues va a ser un balance con el costo que va a demandar esto al gobierno, ¿no? Y el otro punto importante es que sean medidas o sean iniciativas que puedan ser evaluables, ¿no? No estamos aquí proponiendo que sean evaluaciones muy complejas, evaluaciones de impacto, ¿no?, sino más bien que podamos tener una línea base que nos permita identificar en el tiempo cómo vamos y que el cómo vamos no solamente sea número de beneficiarios, sino también qué pasó con esos beneficiarios. Y eso es bastante relevante para poder luego pensar en generar mejora continua, ¿no? Que esta mejora continua puede venir determinada por temas de ajustes en presupuestos, temas de ajustes incluso en las mismas reglas de operación de las diferentes medidas, ¿no? Y finalmente, aquí podríamos tener una tercera mesa sobre este tema, pero simplemente dándoles una tercera recomendación. No solamente pensemos en habilidades técnicas para esto. Tenemos que pensar también en habilidades socioemocionales. Les comentábamos que ahí les compartimos otro documento al respecto donde exploramos aún más la experiencia y sobre todo un poco de marketing sobre la alianza. La misma alianza tiene experiencia en México
¿no? Las mismas organizaciones operadoras en México tienen experiencia con esto y justo en este documento exploramos un poco más qué es lo que entendemos por estas habilidades, sobre todo cómo las transmitimos, porque no solamente es la identificación que las tenemos que poner dentro de estos programas, sino que también hay que ver incluso cómo las evaluamos, ¿no? Esto no voy a ahondar mucho porque lo platicábamos. La relevancia de las habilidades socioemocionales es que estamos tratando con una población que, y sobre todo ahorita que estamos hablando del tema de primer empleo, definitivamente no hay una experiencia previa con qué comparar, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo si hablamos con poblaciones más vulnerables, de repente tiene muchísima más importancia que los programas le den este conocimiento, ¿no? Transmitan este conocimiento a estos jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Pues que estas habilidades cierren el círculo de la parte de las habilidades técnicas para aumentar temas de productividad, incluso pueda tener un impacto en el crecimiento de la percepción salarial que puedan tener en el futuro, ¿no? Y sobre todo que tengan mayor probabilidad de éxito para emprender, porque ojo que aquí cuando hablamos de estas poblaciones, hablamos de empleabilidad, no necesariamente estamos hablando de que todas las personas tienen que trabajar para empresas de otras personas, sino también estamos hablando de cómo impactamos o cómo incentivamos el mismo emprendimiento que, valga la redundancia, México a nivel de América Latina es uno de los países, ¿no? con un ecosistema de emprendimiento interesante, en donde el gobierno desde hace muchos años ha estado apoyando a través de diferentes programas. Lo que queremos es justamente aprovechar este ecosistema y que este tema de primer empleo, de aprendices, también se embone en otro tipo de políticas públicas que al final tienen una repercusión en temas de desarrollo y crecimiento económico en México, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar ahí. Creo que es bastante información con la cual podemos conversar. Y le doy la palabra a Andrea para que modere un poco las intervenciones que puedan tener los senadores. Gracias, Caro. Muy buenas tardes. Pues ahora sí, la idea es poder comenzar formalmente la mesa del diálogo, este espacio donde vamos a interactuar y a compartir principales ideas de cuál podría ser la ruta a seguir. Entonces, si les parece bien, voy a lanzar una primera pregunta. Sobre eso vamos construyendo. Y la primera pregunta es, ¿a qué retos se ha enfrentado desde el Poder Legislativo para la promoción de la empleabilidad juvenil? Y aquí también preguntarles si existen algunas oportunidades que creen que pudiéramos aprovechar. Senador Gustavo, si quiere le doy la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy bienvenidas y bienvenidos todos. Las organizaciones de la sociedad civil siempre son los glóbulos blancos del cuerpo social que nos ayudan a combatir las enfermedades sociales, los que nos ayudan a tener una capilaridad social para que nuestro trabajo también tenga una fuerza, una motivación, un sustento que le dé más fortaleza. El legislar debe partir siempre de problemáticas existentes, detectadas, analizadas. ¿Y quién más, quién mejor que organizaciones de la sociedad civil? El trabajo que ustedes han hecho muy, muy destacado. Quiero reconocer esta continuidad. Ya es la segunda vez que nos reunimos. Y lo primero que a mí se me viene a la cabeza es que, como bien lo dicen, en México no tenemos una legislación específica sobre la figura de aprendiz. Hay algo de becarios y ha habido abusos sobre esta figura también. Entonces tenemos un vacío legal. Por otro lado, lo que tenemos es un programa estrella del gobierno federal, que es el Jóvenes Construyendo Futuro, que amerita, no sé si ustedes ya lo tengan, una evaluación para ver sus aciertos y sus áreas de mejora, para poder recuperarlas, incorporarlas en
en la parte de la propuesta legislativa que se llegara a hacer. A mí, yo adolezco de esa información o análisis para poder saber de casi 2,5 millones de jóvenes, mujeres y hombres, casi mitad y mitad, cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido las fallas, las dificultades para poder mejorar estos programas, ¿no? Me encanta la idea de incorporar las habilidades blandas, como ya lo mencionan, como no solo el enfocarse a lo técnico, porque es una de las grandes carencias que tenemos en la educación formal. En general, hay un pensador español que dice que si una sola materia le recomendaran que hubiera en la currícula de la educación básica, él hablaría de la gestión de las emociones. Y es algo para lo cual no nos educan y es algo que nos abre y nos cierra muchas oportunidades. Y el incorporarlo, que ahorita en esta visión, en este documento, a mí se me hace muy pertinente y más bien la posibilidad de cómo darle forma a esto. Y me surgía a la hora de escuchar las intervenciones el tema de las personas que sí trabajan, pero poderles dar alguna certificación a sus habilidades que van desarrollando en el trabajo, que en la práctica van obteniendo, y que pudiera haber como un esquema de educación en el trabajo y que después simplemente la Secretaría de Educación o quien sea les vaya dando algún tipo de certificaciones o reconocimientos de las habilidades adquiridas para ir teniendo una base de generar mejores condiciones de empleabilidad en un futuro, ¿no? Yo me siento un poco perdido en el sentido de cuál es el diagnóstico general para tomar la base de cuál es el detonador que falta para aprovechar las oportunidades de empleo, porque por otro lado veo que hay mucha falta de mano de obra, hay falta de trabajadores y muchos jóvenes, mujeres con embarazos adolescentes que les truncan la vida, jóvenes que abandonan los estudios, que también se encuentran y se insertan en un mundo donde hay muchas salidas falsas, como la delincuencia, el narcotráfico, las adicciones. ¿Qué podemos hacer? El presidente Andrés Manuel habla mucho, le tiene mucha fe al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero tengo la sensación de que todavía no hemos logrado un impacto con mayor contundencia para tapar estos baches, para cerrar estas fuerzas falsas y ayudar a los jóvenes a tener mejores condiciones de empleabilidad y de ingreso y de desarrollo. Y en ese sentido, una visión de un diagnóstico más integral, yo no lo tengo. Si ustedes lo tuvieran, a mí me ayudaría muchísimo el poder tener una valoración más sociológica, más socioeconómica de la situación de la juventud hoy en México desde este punto de vista, ¿no? Lo que creo es que hay una gran oportunidad y una gran necesidad. Me sorprende que México esté tan fuera del foco. Aquí me mencionan a Brasil, me mencionan a Colombia, me mencionan a Panamá, tantas Argentina, y México no aparece. Y las iniciativas que ustedes nos comparten aquí son de hace muchos años.
Entonces estamos muy extraviados y su presencia hoy nos ayuda a enfocarnos. Y yo les agradezco mucho. Esos son los comentarios que en principio me surgen a partir de esta participación. Gracias. Muchas gracias, senador Gustavo. Sin duda es un tema pendiente que traemos y por eso el buscar estos espacios de colaboración, por eso queremos profundizar, avanzar. Están los chicos y las chicas que quieren tener acceso a estas oportunidades, están las empresas que en algunos casos tienen un sesgo de cómo son las y los jóvenes y les ponen estigmas y eso no permite este fluir y creo que Tere nos quiere compartir algo. No, muy breve, sin ningún ánimo de interrumpir el diálogo. Solo quería responderle. Eso, gracias. Por supuesto que podemos hacerle llegar nuestra mirada del Jóvenes Construyendo Futuro. Yo nada más quería retomar 3 cosas, porque las hemos dicho como suponiendo que todos entendemos, ¿no? Claro. Ese programa no estuvo focalizado, es decir, cualquier joven que no estuviera trabajando o estudiando podía inscribirse. Claro. Podrías tener doctorado, maestría, no importaba. O sea, no hubo un señalamiento de las condiciones de la población objetivo. Y eso es lo primero que nos parece un mal diseño. Porque todos tenemos un primo, un vecino, un hermano con doctorado que no encuentra trabajo, pero ese no es el problema al que queremos. Entonces, por eso insistimos en determinar bien quién es la población. Si México tiene en este momento 12 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que no han terminado la prepa, entonces nos parece que con ese dato nos quedamos, ¿sí? O sea, tendría que haber estado mucho más focalizado, que ya no la terminaron, que ya no la hicieron, que ya tienen de 18 en adelante, ¿no? El senador. Entonces, bueno, la primera cosa, por eso insistimos en focalizar de qué jóvenes estamos hablando, ¿no? Y esa fue una primera, para nuestro gusto, no adecuado diseño del programa. La segunda es precisamente el tema de las habilidades blandas, las habilidades socioemocionales. Porque hablamos muchísimo con esta administración que no bastaba con que un joven llegue a un centro de trabajo, como se llama en el programa, y pasar ahí 5 meses o hasta 12 meses, si no se le daba esa formación. Y la respuesta fue que en 3 horas, me corrigen mis colegas, que en 3 horas podía desarrollar las habilidades blandas en línea. Entonces realmente nos da mucha risa. Porque, como les repito muchas veces a las organizaciones, no es lo mismo enunciar las habilidades blandas, que son como 20, que acompañar un proceso de desarrollo de las mismas, y ya me entendieron, ¿verdad? Entonces el programa las enuncia, tienes que ser así, gracias, pero nadie te acompaña a desarrollarlas. Entonces fue el segundo gran vacío. Y el tercero, que qué bueno que usted ahorita dijo algo, porque a mí me encanta, no, o sea, los jóvenes que tuvieron el subsidio de Jóvenes Construyendo Futuro, eso no les llevó necesariamente a certificarse en nada. Entonces, al no haber una certificación, pues se termina tu año, porque era hasta 12 meses, y tú estás igual que el año pasado. Entonces regresas. Entonces, lo que vemos al final del día es que no hubo un aumento en el país, o sea, no se movió el número de jóvenes que están en un trabajo formal a partir del programa. Quedó el mismo. Entonces uno dice, ¿cómo? 2.300.000 jóvenes recibieron el subsidio, pero nadie entró a un trabajo formal, ya sospecha uno algo, ¿no? Lo dejo ahí, son 3 datos, tenemos muchos más allá, y lo más serio es que uno no puede encontrar una evaluación seria del programa. Por eso, lo que dice Caro, queremos una política pública medible y evaluable, que no nomás nos digan ya llegamos a la meta, ya están los 2.300.000, sino qué pasó en la vida de esos jóvenes, cómo se transformaron, cómo mejoraron su nivel educativo, cómo mejoraron sus condiciones laborales, dónde están. Y no hay respuestas. Ahí me quedo. Gracias, Tere. Nada más para complementar como dos temas, justo desarrollamos una nota donde exploramos más de lo que menciona Tere, y sobre la parte justo de evaluación, además de no existir como en el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro una como evaluación incluso del mismo gobierno, ¿no? No hay información. Entonces, tampoco como terceras partes podemos hacer un seguimiento o tener como más información de qué es lo que pasó, ¿no? Y además porque no solamente nos tenemos que enfocar en la adquisición de estas habilidades, ya sean blandas o técnicas, sino también en…
en qué pasa con la probabilidad, o sea, cómo incrementa la probabilidad de continuar siendo empleable esta persona. O sea, y no es una pregunta menor, ¿no? Y sobre el tema de competencias de las habilidades blandas, aquí está interesante, usted mencionaba el tema de certificación y justo hemos tratado de poner, ¿no?, en un solo lugar un poco la experiencia de las organizaciones de la Alianza que ya tiene experiencia en este acompañamiento y ver cómo esto va de la mano con algunos programas que tienen estas organizaciones, porque pensamos de que conocer podría ser, de hecho, un mecanismo para poder introducir como competencias más allá de las técnicas pueden también ser certificables, ¿no? Hubieron varios intentos en el pasado sobre poder incorporar estas habilidades blandas, pero no como el centro, sino más bien como accesorias a otras habilidades técnicas en diferentes estándares de competencia a nivel de sectores, digamos, más estratégicos, ¿no? Aeroespacial y todo esto. Sin embargo, no se ha retomado justo ponerlo como centro para el desarrollo de un estándar de competencia, pues que como sabemos tiene que pasar por todo el tema de comité de normalización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí sería algo que nosotros también estaríamos apoyando porque independientemente de las políticas públicas, esto podría ser un cambio, ¿no?, para las personas, ¿no? Una última pregunta, así nada más muy rápida. No sé si voy a decir una estupidez, pero… Una sola pregunta. Sería bien, ahorita que te escucho del enfocar, aquí ya que llegó Rogelio Gómez Hermosillo, que nos acompaña, gran amigo, enfocar un programa específico para mujeres jóvenes. ¿Sería recomendable hacer un foco de esa naturaleza para atender su problemática y atender sus oportunidades? Sin duda, senador, pero con que lo enfocaran en la población joven a la que nos referimos, el 80% son mujeres. O sea, casi que sería un doble, ¿cómo se dice? Sí, doble sesgo. Sí, okay. Pero sin duda, eso, estaba yo jugando, sí. Okay. Que no sé jugar, pero he visto cómo juegan. Para no matar pájaros, ¿no? Para no matar pájaros porque me regañan. Pero no es lo mismo, pero es la inmensa mayoría. Y desde luego que eso requiere la exigencia, ya sabemos, del sistema de cuidados y otras. O sea, nos lleva a otros temas, ¿no? Va de la mano. Pero lo dejo ahí. Sí, senador. Entonces, para recordar al senador Emilio, estamos en la número 1, que estamos hablando de a qué retos y qué oportunidades nos enfrentamos desde el Poder Legislativo para el fomento de este tema de empleabilidad juvenil. Entonces, senador Emilio. Yo creo que el diagnóstico que hicimos en la mesa 1 y lo que platicamos es la ausencia de legislación, ¿no? Eso expresa que no ha sido una prioridad. O sea, el resultante esencial es que no ha sido una prioridad. Entonces, el primer obstáculo es ese, ¿no? En términos de oportunidad, yo creo que tenemos una posibilidad porque juega a favor y en contra, que tiene que ver con lo que sigue, pero el tema electoral abre oportunidades, ¿no? Y la población juvenil es un sector importante. Entonces, darle respuestas a este sector de carácter legislativo es algo que vale la pena, ¿no?, en términos de los incentivos. Y sí, no es ociosa la pregunta, ¿quién es el sujeto? De las 4 opciones que ustedes nos ponían, hay, en mi opinión, 2 que no necesariamente ponen la centralidad en el sujeto, ¿no? Claro. Entonces, lo que discutíamos la ocasión anterior es que si lo que hablamos del concepto jóvenes oportunidad, eso tiene un correlato de una perspectiva de derechos, ¿no?, que reconocer a las juventudes como sujetos de derechos. Entonces, cualquiera de las opciones tendría que tener esa caracterización. Entonces, a mí me gusta mucho más alguna de las 2 primeras, ¿no?, porque eso habla de que las juventudes ejercen sus derechos. El tema de los subsidios no muy me agrada, ¿no? Hemos tenido ya experiencias no muy buenas sobre el particular, ¿no? Y la verdad de las cosas es que acompaño la idea de que sean esencialmente propuestas focalizadas, porque la verdad es que también ahí sí hay distintos factores diferenciales
que hacen mayor o menor el coste de no poder ejercer el derecho al trabajo, por ejemplo. ¿No? Hay jóvenes, eventualmente minoría, pero que no van a necesitar ningún tipo de incentivo. ¿No? Hay jóvenes que con los recursos de su familia, con o sin programas de becas, van a hacer un intercambio. ¿No? Ahora que le han quitado los recursos a la UNAM para los proyectos de movilidad, para dar las becas en subsistencia, porque recortaron los recursos a la UNAM. Habrá jóvenes cuyas familias sí o sí van a poder pagar la movilidad, pero habrá jóvenes que no. ¿No? Ni siquiera teniendo la beca de movilidad, porque la familia tiene que pagar un aporte. Entonces yo sí creo que este tipo de programas tienen que ser literalmente para quien más lo necesita, necesariamente para quien más lo necesita. Por supuesto. ¿No? Entonces yo diría, las precondiciones tienen que ver, uno, en el entendimiento de ejercicio de derechos. Dos, focalizado a quien más lo necesita. Y tres, que la inversión del Estado tenga el mayor sentido pues, de producción social. Voy a hablar del concepto de capital social, porque si al final de 5 años de un programa lo que está pasando es que en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos prácticamente el mismo número de jóvenes empleados antes del programa y 5 años después, invertidos 90,000 millones de pesos. Por cierto. ¿No? Gastados, más que inversión, se han gastado 90,000 millones de pesos. Quiere decir que algo no funcionó. Me hago cargo que hubo pandemia de por medio, pero eso, al contrario, porque quienes más empleos perdieron fueron las y los jóvenes. Quienes perdieron las condiciones de más protección fueron los jóvenes. Se está recontratando a jóvenes, pero en mayor precariedad. Entonces, justo lo que se hubiera supuesto es que este tipo de programa hubiera generado en la pandemia más inserción laboral. Eso, o sea, porque había condiciones para, y funciona exactamente al revés. Entonces, esto es una muy clara demostración de que así no funciona. Y la otra idea, que no es mía, pero retomo, es que habiendo las desigualdades sociales que hay, hablar de universalidad lo único que hace es que las reproduce. No es cierto que eso exista, no existe, porque hay diferenciales estructurales de pobreza, de lugar de residencia, incluso hasta de nivel educativo de los padres y madres. Claro. ¿No? De acceso a hablar idiomas, a tecnología, si en la casa no hay internet, por ejemplo, no hay computadora. Entonces, hablar de esto lo único que hace es dar un carácter equivocado a este tipo de programas. No hay luz. Bueno, ya no digamos computadora, ya no digamos internet, no hay luz. Ya hablar de baño, pues ya es una exquisitez, ¿verdad? Perfecto, pues muchas gracias, senador Emilio. No sé yo si creo alguno de los equipos de las senadoras. Un micrófono, porque si no, no le van a escuchar si es tan amable. Sí que sí. Y usted se presenta, colega. ¿Quiero hablar? Sí. Muchas gracias. Soy Silvana Carranza del equipo de la senadora Patricia Mercado y nada más señalar como una oportunidad que creo que es posible tomar como hoja de ruta la recomendación 208 de la OIT que se acaba ha sido recientemente adoptada en Ginebra el pasado julio en la Conferencia Internacional del Trabajo y se trata justamente sobre aprendizajes de calidad. Y justo parte de todos estos retos, como la pandemia, el desempleo a nivel global, el cambio climático, los avances tecnológicos, etcétera, y concluye con los mínimos que deben de tener los aprendices y las aprendices en los centros de trabajo, incluyendo la negociación colectiva, salarios mínimos, prevención de violencia y acoso en el trabajo. Entonces, creo que considerar esta recomendación que ya está publicada sería muy relevante para poder armar un marco aquí en el que se está planteando. Perfecto, yo creo que muy pertinente y el tema que nuestro compañero Rogelio siempre trae a colación. Pues si les parece bien, acá hay otra intervención. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana Laura Veloz y estoy en representación de la senadora Alejandra Reynoso, quien les manda un afectuoso saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Pues yo respecto de los retos de la empleabilidad juvenil que mencionaban, yo creo que, al escucharlos, también uno de los retos que no debemos como dejar de tomar en cuenta es la materia que es, ¿no? Que es finalmente la materia laboral.
para no movernos de que siga siendo una materia federal, porque por ahí soltaron de que sí una ley. Podría ser una ley general, pero tendríamos que estar centrados en que siguiera dentro de la competencia federal laboral, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los retos. Y también mencionar, digo, ahora sí que sin filias ni fobias de colores, porque entiendo que este es un trabajo plural, pues estaba el programa de 2007, del primer empleo del gobierno de Felipe Calderón, y ayer yo lo revisaba y, por ejemplo, ahí lo que hubo fue un subsidio a la Ley General del Impuesto sobre la Renta, que después se quitó, y digo, aplaudo este esfuerzo porque justo como el reto de crear una legislación es que trascienda programas y que trascienda periodos sexenales, ¿no? Y que se quede como en legislación y que no dependa como de un programa que sea temporal. Y respecto de ese, pues yo creo que yo lo que sí rescataría es que no tenemos que perder de vista que tendría que ser como una reforma integral, en el sentido de que sí, tú le das a un empresario el incentivo de que contrate a alguien de primera vez, pero una de las críticas que tuvo el programa de 2007 fue que cuando ya venía el tiempo de vacaciones para las empresas, pues sí, o sea, el gobierno me subsidió la cuota del Seguro Social, pero para un comerciante, para un pequeño empresario, es bien difícil pagar cuando es bimestral que toca Infonavit con IMSS. Es durísimo, o sea, lo mata, ¿no?, a la pequeña empresa. Y yo creo que esa es también una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta. Y, por ejemplo, el periodo de vacaciones. Sí, o sea, tú le dices al patrón, bueno, te voy a subsidiar porque contrates a un joven, pero cuando vienen las otras prestaciones, ya corre a cuenta como que del empresario, ¿no? Yo creo que no perder de vista como esa integralidad, y yo creo que esos serían como que de los retos que habría que, pues, como identificar los puntos buenos y malos de lo que ya se ha hecho, aunque sea a través de otros programas, para poder retomarlo, pues, en la legislación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Perfecto, pues vamos a pasar a la pregunta 2, que justamente es pertinente por lo que ya comentaba el senador Emilio. Entonces, me gustaría que nos contaran cuál creen ustedes que es el panorama de la política pública de empleabilidad juvenil en este cambio de administración que vamos a tener en 2024. Literalmente eso depende. ¿Ya? Sí, pues porque si el horizonte es un horizonte de cambio, lo que podemos esperar es otro tipo de política pública, otro tipo de enfoques. Si el enfoque es continuidad, pues no necesariamente yo leería que van a ver muy mal lo que se ha hecho. Puede ser, pues, reforzarlo o como quiera que sea. Pero en todo caso, me parece que el tema, comentaba nuestra compañera representando a la senadora Reynoso, nuestro dilema es cómo hacemos una política de Estado. Ese es nuestro dilema. Y ha sido difícil pasar por esos acuerdos. El próximo año se ve muy complicado para poder bordar en ese entendimiento. Al contrario, no solo la polarización que vivimos, sino el proceso electoral que va a agudizar eso, hará más difícil, pero pienso que el peso específico que tienen las y los jóvenes en el escenario público hace una posibilidad para convertir esto en agenda pública. Si este tema se convierte en agenda pública, creo que tenemos una posibilidad de incidencia. Okay. No importa quién gobierne. Sí hay un fenómeno muy interesante de cambio de entendimiento de la vida laboral. Yo creo que es uno de los aspectos de mayor cambio. El entendimiento que hubieran tenido la generación de mis padres con respecto a mi generación cambió notablemente, pero si yo platico con mis hijas e hijos, esta cosa de seguro social, esta cosa aquella de prestaciones, es en su entorno una extraordinaria excepción. Claro. Las y los jóvenes de la generación de mis hijos que tienen empleos, la gran mayoría, puedo pensar en 9 de cada 10, 8 de cada 10, no entienden, no conocen, no viven nada relacionado con prestaciones, con seguridad social, con algún tipo de mecanismo social, y eso agudiza porque
Ya en otra ocasión también Rogelio nos ha dicho, el problema es que cuando al trabajo se le asocia toda la seguridad social, Claro. entonces eso significa el descalabro. Si alguien lo paga en particular es la nueva generación. Y me parece entonces que las nociones de empleo y de empleabilidad para las y los jóvenes son extraordinariamente diferentes. Cuando hablamos de horizonte laboral, con la siguiente generación, me refiero a mis hijas e hijos, es una conversación que aborda otros terrenos, ¿no? Incluso lo que tiene que ver con las herramientas para sus trabajos, ¿no? Hay un fenómeno notable de los requerimientos de la demanda del mercado que muchas jóvenes no están pudiendo responder. Y también hay un fenómeno de tensión con el monto de los pagos, ¿no? Hablaba yo con algunos legisladores en León, ¿no? En la industria del calzado. Y decía, bueno, ¿y por qué hay tantas vacantes en la industria del calzado? Pues porque la gente obedece el rational choice, ¿no? La gente prefiere emigrar que aceptar esos salarios, ¿no? O sea, sí hay un fenómeno literalmente de oferta-demanda, pues porque no resulta económicamente atractivo para las y los jóvenes emplearse por esos salarios tan mínimos, tan bajos. Yo les decía, pues es que mientras no se mejore, y te dicen, bueno, sí, pero es que no podemos competir con los chinos, ¿no? Te dan esa como razón. Le digo, pero sí, pero al final de cuentas es un círculo absolutamente vicioso, porque lo que acaba esto traduciéndose es en la precariedad del empleo, y entonces pues la gente no quiere trabajar. Entonces, bien irónico, porque Guanajuato, que tiene altísimos niveles de crecimiento económico, tiene a su vez unos fenómenos de pobreza muy altos. Y lo pongo porque es un caso emblemático, no en particular alguna de las personas de esta mesa, sino de oferta de empleo, ¿no? Y pasa mucho con otros lugares de la República. Aquí hay otros lugares donde, en la Ciudad de México, para hacer más breve, exactamente el mismo fenómeno que señaló el senador Madero, ¿no? Hay oferta, pero hay dos fenómenos, el perfil que se quiere y la precariedad salarial. Y los jóvenes dicen, no, pues no, para eso no, la verdad, no me interesa estar trabajando 10 horas o más el transporte, 12 horas y que yo acabe ganando un salario mínimo. Y seguir en pobreza, ¿cuántos años? O sea, el problema es que aunque trabaje sigo pobre, ¿no? Entonces no me hace ningún sentido. O sea, la verdad es que ahí sí funcionan las leyes de la economía, ¿no? Sí. Si hay un rational choice, sí lo hay. Muchas gracias, senador. Yo también me gustaría comentar, si se puede ahí, es que debemos de hacer una focalización no solo del sujeto, sino de las regiones. No solo del sujeto y las regiones, sino del sujeto, las regiones y los sectores. Y voy a explicarme por qué. Yo soy de Chihuahua. Chile, Chilaca o Xochenta. Xochitos. Así hablamos allá. Machaca. Todos los de Chihuahua somos grandotes, pero algunos salimos chiquitos. La excepción que confirma la regla. Ni modo. Y no hay a quien reclamarle. Bueno, en Chihuahua ahorita hay pleno empleo. Hay una necesidad, hay una rotación altísima. ¿Por qué? Porque pues está el fenómeno del nearshoring. Ahí sí salió bien, nearshoring. Ahí sí se le facilita. Ahí sí, Entonces, no es lo mismo hablar de Chihuahua que hablar de Oaxaca, de Tabasco, de Guerrero. Entonces, mi propuesta es focalizar por sujetos de vulnerabilidad, focalizar por regiones para tratar de entender y aplicar, y aquí el meter también al actor de gobiernos locales para ver cómo pueden participar. Pero también decía focalizar por actividad o por sector económico, porque ahorita donde más chamba hay
es donde los jóvenes menos quieren trabajar. Les pongo un ejemplo. Si algo se quejan aquí en la Ciudad de México los restauranteros es que no encuentran ya personal. Ya no, los jóvenes ya no quieren estar detrás de la parrilla o macheteándole o sirviendo, porque es mucho trabajo, mucha presión y poca rentabilidad. Entonces creo que hay que ir juntando estas tres variables para tener mayor impacto, mejor resultado. Y estamos en un periodo preelectoral precoz. Somos precoces, por llamarlo con un eufemismo. Somos precoces electorales. Y esto también abre oportunidades, porque si encontramos un proyecto convergente, yo creo que cualquiera se va a querer sumar para colgarse una medalla. Y en estos momentos de oferta político-electoral, si tenemos un producto, creo que se puede tener facilidad de lograr consensos. Al mismo tiempo, el proceso electoral va a eclipsar lo demás, nos va a cegar, nos va a encandilar. Nada va a existir fuera de lo electoral. En un primer momento, el periodo de septiembre-diciembre también tendrá impacto el paquete económico 2024. Porque si bien la economía del país va mejor de lo esperado, las finanzas públicas van menos bien de lo esperado. Y entonces el tema presupuestal del año que entra va a ser crítico, va a ser estrecho, el más estrecho de este gobierno. Este gobierno contó al principio con recursos de una sola vez que ya no va a contar, o de ventanas que ya no se tienen, como el precio del petróleo, que ya cayó. Entonces, esa condicionante va a existir. Todo lo que tenga impacto presupuestal va a tener una gran dificultad de ser aprobado. Yo creo que hay que tener una visión de dos tiempos, una de corto plazo y una de mediano plazo, una de fondo y una de corto plazo de reacción. ¿Qué se puede impulsar de aquí a diciembre? ¿Y qué será ya para el próximo proyecto de quien venga? Y trabajarlo desde la sociedad civil y con los aliados que se puedan construir para impulsarlos en este tránsito, en este puente. Ayer participé en un seminario sobre la inteligencia artificial y vengo espantado. Yo soy prototecnológico, me encanta la tecnología, yo soy un convencido que la tecnología ha sido uno de los grandes motores del desarrollo de la humanidad, pero este desarrollo tecnológico tiene unas características diferentes que pueden… Siempre hay un miedo a la innovación tecnológica, siempre hay una resistencia. Oye, cuando hay los carros automáticos, no, yo prefiero los de velocidades. Oye, cuando vienen las lavadoras, no, yo prefiero lavar a mano. Así era al principio. Hay un miedo al desplazamiento. Oye, cuando llegan los cajeros automáticos, van a desplazar a las cajeras de los bancos. Pero todos estos cambios de alguna medida son asimilables por la magnitud, las características de lo que mejoran o eficientizan. Pero la inteligencia artificial tiene una potencia que no vamos a poder alcanzar ningún ser humano.
hay trillones de parámetros que manejan con algoritmos de bases de datos que nadie va a poder tener. Y además aprenden. Tienen características de irse autogenerando, son autogenerativas, por eso se llaman generativas. Y esto ya está aquí. Ya el ChatGPT responde mejor que el 90% de nuestros estudiantes cualquier examen. Punto. Está canijo. Entonces, nosotros todavía estamos hablando de necesidades mínimas primarias y ya el mundo está imponiéndonos retos de futuro. Entonces el gap y el reto va a ser mayúsculo, ¿no? Yo solamente quisiera ponerlo sobre la mesa también porque eso ya es una realidad. Y eso que ya traemos un retraso o una deuda con las y los jóvenes en esta materia, y también como el tema tecnológico, tristemente a quienes más va a impactar y afectar o a dejar un poquito más lejos de lo que buscamos, pues es a las y los jóvenes, ¿no? Hoy en la comida el tema fue el impacto del COVID en la educación de los jóvenes. Hoy, lo decía creo que Germán Martínez, también colega del Grupo Plural, la discusión no son los libros de textos, es que no hay ningún programa que esté atendiendo la pérdida, el remedial, como si estuviéramos hablando de business as usual. Espérame, güey, pues si acaba de haber una pérdida de 3 años de rezago de toda esta gente que no tenía computadora o electricidad, internet. Bueno, y otra cosa, NIMS a qué acudir en caso de COVID grave, con las comorbilidades que tenemos como mexicanos y que también tienen nuestros jóvenes. Y entonces, esto es empírico, no es científico, pero me decía, mire, mis sobrinas, antes del COVID, los grupos de la escuela eran de 40, 50 personas. Hoy son de 20, 30 personas. Hay una deserción real de la gente que ya no se incorporó después del COVID a la educación formal. Todo eso está fuera del escenario de la discusión, de la agenda. Estamos hablando más de elecciones que de problemas de las personas. ¿Alguien quiere sumar algo? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Marta Castro, investigadora del IMCO, y quisiera abonar sobre lo que comentaba, senador, un poco de estos temas que ha hablado, empezando por este último que dice usted de manera empírica, pero también con datos que lo respaldan de fondo, que es el brutal abandono que hemos visto desde el ciclo escolar 2019-2020, que se quedó a la mitad, a este primer ciclo escolar, que es el primero que regresa en la normalidad. Comparando estos dos ciclos escolares, 1,5 millones de jóvenes de todas las edades quedaron fuera del sistema educativo y no han podido regresar a las aulas. 1,5 millones, no sé si suene mucho o poco, pero no son los niveles de cobertura que tenemos desde el año 2003. Es decir, si nos vamos al 2003, teníamos entonces más alumnos en la escuela de los que tenemos el día de hoy. O sea, 20 años. 20 años. Y lo que nos ha costado ir sumando a estos estudiantes a las aulas va a ser esfuerzos que tenemos que retomar y que tenemos que hacerlo a la prontitud. De ahí quiero volver a la parte que mencionaba hace un momento sobre cómo podemos hacer que las necesidades de las empresas, las habilidades que están demandando las empresas, coincidan con aquellas que se están generando en las escuelas. Eso me parece, esta conexión es donde creo que se puede abonar más, porque tenemos hoy también, y esto es un dato pues que hay que tener en consideración, hoy tenemos más estudiantes que nunca en la universidad. Y aún así no están consiguiendo empleo, y aún así recientemente hicimos una encuesta junto con Coparmex de cómo ven las empresas el talento que están recibiendo.
Y las empresas dicen que el principal problema que ven es que no encuentran en el mercado laboral las habilidades que están demandando. Entonces, ¿cómo es que tenemos más alumnos que nunca preparados y al mismo tiempo las empresas no encuentran el talento que buscan? Y esto tiene que ver con cómo se está planeando la educación superior. La educación superior, hablando no solo de las escuelas privadas, sino también las públicas, responden más a una oferta de qué es lo que están buscando los estudiantes, qué es lo que quieren estudiar los estudiantes y no qué está buscando el mercado laboral en sus trabajadores. Y por eso tenemos que un conjunto muy pequeño de carreras, 10 carreras de las 118 que se ofrecen en nuestro país, acumulan el 50% de todos los estudiantes de universidad de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con las carreras tecnológicas? ¿Qué pasa con las carreras que sí se están demandando y que no hay? Tenemos que contadores, administradores, abogados, pues eso sí hay mucho, pero ingenieros e ingenieras que suplan la demanda con la llegada del nearshoring, eso es donde nos vamos a quedar cortos. Me parece que abonar en el sentido de conectar estas dos tiene que ver con un tema de orientación vocacional sin duda, pero una orientación vocacional basada en evidencia del mercado laboral. Los jóvenes hoy no conocen a qué mercado laboral se van a enfrentar cuando salgan, entonces pues vemos, hubo una gráfica, no sé si la vieron, de que en México lo que más quieren estudiar los jóvenes o lo que quieren ser de grandes es ser influencers o youtubers, ¿no? Entonces, pues no sabemos qué va a pasar cuando salga, pero pues yo me imagino que ha de estar padre y de momento sales al mercado laboral y no hay nada. Entonces, desde la sociedad civil, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha hecho un esfuerzo por darle a los jóvenes este pedacito de información, que sepan qué pueden hacer cuando salgan de estudiar. Y vemos esa herramienta que construimos, se llama Compara Carreras, que es gratuita y de libre acceso para todos los mexicanos. ¿Qué pasa si yo estudio administración? ¿Voy a encontrar trabajo? ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Cuánto puedo ganar? Si voy a trabajar en la formalidad, voy a tener todas mis prestaciones o si no. Y creo que este tipo de herramientas pueden ser la diferencia entre que los jóvenes opten por carreras tradicionales o que se empiecen a fijar en las carreras que son más relevantes para las empresas. Luisa creo que quiere decir algo y luego venimos con Miguel. Y luego yo. Y luego Tere quiere hacer una pregunta y luego Caro. Un diálogo muy intenso. Sí. Adelante, Luisa. Buenas tardes, Luisa de Youthville. Yo creo que sí vale la pena, y por acá creo que es algo que hemos estado platicando desde Youthville y desde la Alianza, que este esfuerzo, esta legislación sí esté como acotada a las y los jóvenes oportunidad, sí entendiendo que la situación que enfrentan las y los universitarios tiene sus complicaciones, pero que sí hay sí es una manera de entender que hay 31.5 millones de jóvenes que están en una situación donde pues no pueden acceder a la educación, no pueden acceder al trabajo, no son universitarios y que sí se necesitan políticas y delimitaciones y cuestiones legislativas específicas para esta población y sí pensarlos como las y los sujetos de este ejercicio legislativo. Eso por un lado. Y por otro lado, también no dejar de lado al momento de hablar de formación dual o de capacitaciones, incluir a las y los jóvenes que no están escolarizados. Porque si bien hay política pública, hay programas específicos para juventudes o jóvenes que están estudiando la media superior, pero no hay nada para los que no están en la media superior, ¿no? En específico, por ejemplo, hablando con Coparmex, que fueron quienes trajeron la formación dual a México, ahí valdría la pena que se incluya a la juventud que no está escolarizada. Y por otro lado, pues sí consideramos importante que fuera una ley federal o una legislación federal y que más bien estas prácticas y obligaciones en temas de primer empleo o de aprendices fueran el marco legal que incentive en temas legislativos locales, ¿no? ¿Qué han hecho los gobiernos locales para aprender? Porque sí hay ejemplos de trabajos que sí se han hecho.
Y por otro, pues sí, no dejar de lado mecanismos de obligatorios de capacitaciones en habilidades blandas y de inversiones que tienen que hacer el sector privado, ¿no? No dejar de mencionarlos, que tienen una obligatoriedad al momento de capacitar, no solamente cuando ya entran las y los jóvenes, sino incluso antes, ¿no? En los procesos de contratación. Sí debería de haber ahí una inversión y sí considerarlo dentro de este proceso legislativo. Gracias. Senador Gustavo, ¿quiere decir algo? ¿No? Ya me voy, es que les pido una disculpa, pero tengo el vuelo ahorita, pero voy a estar en seguimiento y muy interesado en darles la aportación. De nuevo, Gracias. mis respetos, gracias. Bye. Muchas gracias, senador. Entonces, creo que seguimos aquí con Miguel. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Miguel Ramírez de Save the Children. Y bueno, como parte de la alianza, desde Save hemos notado algunas cuestiones que han comentado los senadores, ¿no? De entrada, este tema de la informalidad y la dificultad para que las y los adolescentes ingresen a un mercado laboral formal. Tenemos datos, mencionaba bien el senador Icaza, en cuanto a, no son 9 de cada 10, son 95 de cada 100, es decir, el 95% de los adolescentes su primer empleo va a ser en la informalidad. El problema no es solo ese, sino que hay estudios que nos demuestran que una persona cuyo primer empleo está situado en el sector informal tiene un 60-70% de probabilidad de mantenerse en la informalidad. Es decir, la mayoría de estas y de estos jóvenes, de estos adolescentes que van a entrar a estos sectores van a permanecer en ellos. Y como bien lo dice, precarios, sin seguridad social, con sueldos raquíticos, etcétera, etcétera. Además de esto, tenemos el grave problema de la seguridad social, que no solo es con jóvenes, lo tenemos incluso desde adolescentes trabajadores en edad permitida. En septiembre pasado, el Consejo Técnico del IMSS justo publicó o determinó hacer una campaña para integrar a los adolescentes a la seguridad social, adolescentes que en teoría están siendo supervisados por las autoridades, tanto por Seguro Social como por Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y eran alrededor de 300,000 adolescentes que no tenían seguridad social y que en teoría estaban en la formalidad. Entonces, obviamente, si volteamos a ver a la cifra negra, la cifra de informalidad, pues bueno, nos vamos a espantar, ¿no? Entonces, creo que es importante tener, para ser muy concreto, creo que es importante tener este panorama con vistas a la construcción de esta eventual política pública y de la nueva administración, del color que sea que vaya a llegar, y de quienes vayan a estar, ya sean senadores, en diputados, y quienes vayan a armar estos programas, estos lineamientos, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos que sepan esto. Y creo que esa es una gran labor de la alianza y sobre todo también el apoyo de los senadores de poder compartir esta información con ellos, porque difícilmente se encuentra en otros lados. Nada más sería eso. Gracias. Gracias, Miguel. Solo voy a hacer un atento recordatorio antes de dar la palabra. Nos quedan 10 minutos, entonces creo que podríamos ir cerrando a entender pues cómo podemos trabajar en conjunto, cómo podemos ir avanzando en esta iniciativa tanto a corto como a largo plazo, qué sí podemos hacer y cómo podemos saldar esta deuda que traemos pendiente. Y Tere quiere hacer una pregunta que va sobre esa línea. Justo, gracias, Andrea. No, yo iba a regresar a la respuesta que nos dio Emilio a la segunda pregunta que está ahí. Como no sabemos nada de qué va a pasar, ¿no?, con la nueva administración, yo justo digo, ¿sería posible que construyéramos una ley que de alguna manera obligue a que sea el Ejecutivo pueda hacer un programa de política pública de empleabilidad para los jóvenes acorde a todo lo que hemos dicho? O sea, como que justo me parece que no es al revés, no esperar a ver qué programa propone quien quede, sino que a lo mejor si logramos una legislación, eso orienta el programa o la política. Entonces, creo que esa es la gran oportunidad que queremos tomar. O sea, de poder, con toda la duda que tenemos ahorita de qué va a pasar, de poder ahorita plantear esa ley que sea lo que garantice que el programa de política pública sea más acorde a todo lo que acabamos de decir. No sé si me expliqué. Sí. No sé si por ahí podríamos trabajar en el mientras que no sabemos qué va a pasar.
Creo que Mariana quería hacer una intervención, Rogelio otra, y ¿qué les parece si para finalizar después de estas dos intervenciones, el senador nos puede compartir como que a esta pregunta específica y las representantes de las senadoras también nos gustaría escuchar, como para de aquí poder seguir construyendo? Mariana. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo que iba a decir me lo robó completamente Miguel, el tema de cómo los estudios que hemos hecho en el CEI, en la encuesta de movilidad social, cómo efectivamente el primer empleo informal, la probabilidad que te quedes en él es enorme. Y no solo afecta a ese joven, sino a sus hijos. O sea, el impacto intergeneracional que se va dando desde esos empleos informales. Y los empleos informales para las mujeres pues son atractivos, son flexibles. Y es lo que debe determinarse, ¿no? Que esa flexibilidad atractiva, que es el vender zapatos, el vender catálogos, no sea atractivo y se voltea a que me quiera meter yo al sector formal. Y esos estudios, me repito, hay mucha evidencia sobre ello y se tiene que trabajar. Entonces, mejor los dejo a ustedes para cerrar este tema, porque ya Miguel lo platicó. Yo nada más dejar apuntado la posibilidad de que pensemos acotadamente, no en resolver toda la problemática, sino en cómo impulsar una política de empleabilidad para jóvenes con barreras de empleabilidad, ¿no? Y pongo como hipótesis en la mesa, sin ser experto, que lo que hay que hacer es agregarle incisos al artículo 153A de la Ley Federal del Trabajo. O sea, no vamos a hacer una ley, vamos a hacer una adendum o un conjunto de texto que debe estar muy bien pensado para no generar incentivos erróneos, para no sustituir empleos que se iban a crear con aprendices, ¿no? Para no subsidiar, o sea, hay una serie de cuestiones que hay que cuidar, pero que claramente sí tienen que generar un esquema de participación del Estado, de los gobiernos, por lo tanto, de las empresas y de la sociedad civil en empujar la inserción laboral y las condiciones de empleabilidad de las personas jóvenes. Yo digo que es ahí, y luego ya agregarle a la comisión de capacitación funciones y a las partes más específicas, y por supuesto la apuesta de género es el Sistema Nacional de Cuidados. No creo que lo debamos intentar, bueno, no la de género, la parte más dura de la cuestión de género la dejamos en el Sistema Nacional de Cuidados, más que querer hacer algo específico acá. Gracias, Roge. Y si les parece bien, pues damos espacio a un último comentario para ver cómo les parece que podemos continuar, seguir, escucharlos. A ver, bajo el principio epistemológico en estas fechas y con estas fichas, ¿no? yo trabajaría dos escenarios simultáneos. Ok. El escenario que me parece más realizable es lo que dice Rogelio, ¿no? O sea, que vayamos a una modificación particular específico y que trabajemos en el ánimo de lo que decía Teresa Lanzagorta, de una propuesta legislativa robusta que se presente al inicio de la próxima legislatura. Porque un paquete robusto no va a salir. O sea, no hay tiempo político ni condición política para que salga. Okay. O sea, el próximo periodo no nos da para que tengamos el cabildeo suficiente de una reforma de ese calado. Okay. Yo honestamente no veo el tiempo político realizable, porque además la tendencia es una tendencia centrífuga, o sea, es una tendencia a no construir acuerdos, sino a conflictos. O sea, acá tendrá esencialmente a dispararse, no a concentrarse la posibilidad de construcción de acuerdos. Contrario a lo que pasa a los inicios de gobierno. En los inicios de gobierno hay una fuerza centrípeta, hay una dinámica, hay una tendencia de aprobación de acuerdos, de leyes, que si el beneficio al gobierno, que si la buena duda, que si el mandato de la urna, que si lo que ustedes quieran. Entonces, pero yo diría, trabajemos en los dos tenores. Y en el segundo tenor, de las cosas que yo os pondría a reflexionar es, hemos tenido un problema con las leyes federales y con las leyes generales. Lo que ha pasado es una enorme resistencia de los estados. Okay. Hay una enorme resistencia. Me hago cargo que hay fenómenos de orden federal, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, ¿no?
Ahí hay una cosa, pero lo que hemos venido discutiendo es la pertinencia de leyes nacionales, que eso genera una mayor posibilidad de una política de Estado. Algo así nos pasó en el código recién que aprobamos de procedimientos civiles y familiares, porque la experiencia que hemos tenido es que los sistemas nacionales y las leyes generales no se están cumpliendo. Y no solo en este gobierno, sino desde antes. Los sistemas nacionales no se implementan y por el correlato, en los estados hay una enorme resistencia y reticencia, pues por las razones que ustedes quieran, ¿no? Que si por la independencia, que si por la autonomía estatal, que si por el cambio de gobierno, que si por la diferencia entre lo federal y lo local. Pero en realidad lo que hemos observado es un proceso sistemático de reticencia. Cuando hicimos varias de las modificaciones constitucionales empezamos ya a pensar en leyes nacionales. Entonces, eventualmente tal vez podría ser una buena discusión, ¿no? Para entrarle. Pero yo diría, si fuera un partido de fútbol americano, vamos a tratar de jugar por el 1º y 10. Okay. Yo jugaría por el 1º y 10 y no me empecinaría en el touchdown, ¿no? No hay esta condición, es que estamos más o menos en la yarda 4, ¿no? Pero nuestra. Tenemos que recorrer 96 yardas, ¿no? Okay. Cancha ajena, público contrario y árbitro hostil, ¿no? Entonces parecieran no las mejores condiciones. Si nos vamos por este paquete A, creo que sería muy viable. Además, eso sí genera incentivos. Deja la agenda pública, construye temas y lo podemos ahora sí que escurrir al proceso electoral, mejor término, y vamos con la solidez que requiere, trabajando en paralelo con una propuesta para que cuando empiece el próximo gobierno, yo acompaño lo que dice Tere, no nos esperemos, ahí está el saque, y eso en estos espacios sí genera una discusión. Yo creo que podemos trabajar en las dos pistas. De manera paralela, perfecto. Y en la primera de las modificaciones retomaríamos lo de la OIT, ¿no? Ajá, sí. Tiene sentido. Muy importante. Ajá, muy bien, muy bien. Pues algún otro comentario o nos vamos con esta reflexión, trabajamos sobre estas dos líneas para poder avanzar y pues esperemos pronto tener una tercera mesa de diálogo y de trabajo. Muchísimas gracias. ¿Les parece bien si nos tomamos una foto? Yo no tengo. De esta manera concluyen los trabajos de la segunda mesa de legislación de primer empleo en el contexto mexicano, retos y oportunidades. Esto fue precedido por el senador Emilio Álvarez y Casa, que con el objetivo de llevar a cabo